Hola, bueno, hoy vamos a ver clase de quinto año. Vamos a ver un problema clásico, el problema número 8 del repartido que yo les dejé. Se los muestro acá. El problema número 8 es este de aquí. ¿Leen? Un objeto apoyado en un plano horizontal, estirado por una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y pide encontrar todas las fuerzas conociendo la masa de la caja y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el piso. Bueno, este problema es otra versión de un problema clásico que yo lo vi por primera vez hace algunos años ya, cuando un profesor, un gran profesor que fue profesor mío, se lo dio a sus alumnos y me hizo gracia el nombre que tenía este problema, porque era un problema que tenía un nombre. Se llamaba, escuchen esto, problema del operario pelotudo. O sea, problema del operario tonto, ¿no? Él le pone pelotudo para que sea más contundente, te llame más la atención. Imagínate una caja y vos sos el operario de una fábrica y tenés que desplazar esa caja empujándola o tirando de ella cierta cantidad de metros, ¿no es cierto? Entonces este operario pelotudo empujaba la caja formando un ángulo con la horizontal. De modo que su fuerza tenía una componente vertical y hacia abajo. Por lo tanto, esa componente vertical y hacia abajo se sumaba a la fuerza peso. ¿Qué consecuencias tiene eso? La normal debe de igualar a la fuerza peso más esa componente de la fuerza. Y la fuerza de rozamiento resulta de multiplicar esa normal aumentada por el coeficiente de rozamiento del piso. Así que si el tipo se apoya en la caja cuando la está empujando, al final tiene más rozamiento y tiene que hacer un esfuerzo mayor. En verdad, era un operario pelotudo, ¿no? Bueno, veamos a ver, analicemos el problema mirando todas las fuerzas que actúan en él para corroborar si este es el caso, ¿no? Veamos, a ver. No, creo que encandilo más. Ahí me parece que se ve un poco mejor. Bien. Esto azul es la caja apoyada en un plano horizontal. Veamos todas las fuerzas que están actuando. Tenemos la fuerza peso, ¿sí? ¿Correcto? Tenemos esa fuerza, que se llama fuerza F, que es la que le aplica el operario, y la fuerza de rozamiento, porque supongamos que este objeto se va a mover en aquella dirección. Movimiento. Se mueve hacia allá. Alguien tira de la cuerda de esta manera, o lo que es lo mismo, lo empuja de esta forma, y la fuerza que actúa, la fuerza externa que está actuando allí sobre la caja para moverla, es esta fuerza que forma 30 grados con la horizontal. Bueno, veamos. Acá aparentemente tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. ¿Correcto? Tenemos que encontrar cada una de esas fuerzas, pero analicémoslo desde el punto de vista de la primera ley de Newton. ¿Correcto? A ver, analicemos la situación de movimiento en la cual se encuentra el eje X. En el eje X tenemos la fuerza de rozamiento hacia allá, pero hay una componente de la fuerza F que podemos ubicarla en ese mismo eje X. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a someter todos nuestros problemas de fuerzas a un par de ejes, de modo de poder descomponer nuestras fuerzas oblicuas en alguno de esos ejes. ¿Para qué? Para que al sumarlas sea más fácil porque nos resultan colineales. Colineales del mismo sentido se llaman paralelas y se suman. Colineales de sentidos opuestos se llaman antiparalelas y se restan. Bueno, bien, nosotros sabemos que esta fuerza F puede ser descompuesta en dos fuerzas mutuamente perpendiculares. ¿Cómo? Proyectando la fuerza F sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Bien? Esta proyección no me quedó muy bien. Ahí. Bueno. Para variar, mi escuadra se mandó a mudar, como siempre. Bueno, no está. No está.
Esta vez no está acá. Bárbaro. Descompongamos esta fuerza F en su componente X. Es decir, esta va a ser F sub X. ¿Lo ven? Y esta otra va a ser F sub I. Fíjense que yo adrede dibujé F sub I no superpuesta con la fuerza peso. Pero en realidad van superpuestas, ¿no? Pero yo las dibujé separadas para poderlas estudiar mejor. A ver, en el eje Y, ¿tenemos equilibrio? ¿Sí o no? Bueno, ¿el objeto se está moviendo en el eje Y? No, no se está moviendo. Así que respecto del eje Y, ese objeto está en reposo. ¿Correcto? Si está en reposo, está en equilibrio. Si está en equilibrio, la suma de fuerzas me da la fuerza neta, cuyo valor sería 0. Así que analicemos acá el eje Y. Eje Y, fuerza neta igual 0. Es decir, sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje Y me da 0. Veamos entonces cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y. Son el peso, F sub I y la normal. Bien. Esto es la suma del peso vectorial. ¿Ven que le pongo flechita? Peso más F sub I vectorial más normal vectorial. Ahora nosotros nos damos cuenta que dos de estas fuerzas van en un sentido, peso y F sub I van hacia abajo, y una va en el sentido opuesto. Así que para que esa suma me dé 0, la fuerza normal debe de estarse restando con FI y P, y deben de tener el mismo valor, para que al sumarle N a FI más P, queden equilibradas. Es como si acá tengo 100 niños tirando para acá tengo 80 niños tirando para acá y 20 niños tirando para acá, ¿no? O sea, la suma de fuerzas me va a dar 0. Por lo tanto, fíjense lo que voy a poner acá, que va a ser una consecuencia a nivel ya de los módulos de esas fuerzas. La sumatoria de fuerzas... No, perdón, sumatoria no. El valor de la fuerza peso más el valor de la componente I de la fuerza F tiene que ser igual a la normal. ¿De acuerdo? Bueno, bien. ¿Cómo continúa esto? ¿Qué fuerzas podemos encontrar allí? Podemos encontrar la fuerza peso y la fuerza I. La fuerza peso se va a calcular como M por G. Es decir, que en este caso va a ser, si este objeto tiene una masa de 2 kilogramos, 2 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, lo cual nos da un valor de 20 newton. No quedó muy prolijo eso, ahí quedó todo superpuesto. 2 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado igual 20 newton. Ese es el valor de la fuerza peso. La fuerza F sub I. Nosotros conocemos el valor de F y tenemos los ángulos necesarios para encontrar F sub I. Fíjense que observen este triángulo de acá. Acá tenemos 90 grados. Acá tenemos 30. Esta es la hipotenusa de ese triángulo y este es el cateto opuesto, que es igual a la que queremos encontrar, que es la componente I de la fuerza F, F sub I. Por tanto, F sub I va a ser F por seno de 30 grados, porque el seno es la línea trigonométrica que me vincula el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Ok? Así que entonces, pongo acá, F sub I va a ser igual a F por seno de 30 grados. Por lo tanto, F sub I va a ser 14 newtons, que es el valor de F, por el seno de 30, que creo que da algo así como 0,5, a ver. Seno de 30, 0,5. ¿De dónde? F sub I vale 7 newtons. Y la fuerza peso valía 20 newtons. Entonces,
yo sé que la fuerza normal vale la suma de P más FI. Es decir, que la fuerza normal es igual a 20 newtons más 7 newtons, de donde la normal vale 27 newtons. Ahí obtuve el valor de la fuerza normal, que es otra de las fuerzas que me requería el ejercicio. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Un poquito más y ya terminamos. Tenemos la fuerza peso. La fuerza F ya la conocemos. La fuerza normal la acabamos de calcular. Nos hace falta calcular la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento se calculaba multiplicando el coeficiente de rozamiento por el valor de la fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento en este caso va a ser igual a 0,20, que creo que valía el coeficiente de rozamiento. ¿Vieron que no tiene unidades el coeficiente de rozamiento? Los coeficientes suelen no tener unidades. Por 27 newton. Y eso da, si no me equivoco, 5,4. La fuerza de rozamiento tiene un valor de 5,4 newtons. ¿Ok? Es un lindo problema, ¿no? Si este operario no hubiese empujado la caja hacia abajo, la fuerza de rozamiento también se calcularía como mu por normal, pero la normal sería menor. Si lo hubiera hecho la fuerza horizontalmente, no tendríamos que sumarle al peso F sub i para encontrar N. Entonces, N valdría solamente 20 newtons. Y 20 newtons multiplicado por 0,20 nos daría 4 newtons. Es decir, que él tiene que hacer 1,4 newtons más de esfuerzo para mover la caja por el hecho de que el tipo se apoya en la caja cuando lo está moviendo. O sea, verdaderamente no sabía nada de física este tipo, ¿no? Bueno, es un lindo problema, ¿verdad? Nos vemos.